El tema de hoy trata sobre la muerte de Jesús. Es el paso sexto en este curso que estamos siguiendo a Thomas Rauch en su libro ¿Quién es Jesús? ¿Qué elementos pudieron ayudar a Jesús a vislumbrar su muerte? El destino de los profetas. Muchos profetas acabaron mal. Jesús está en la línea de los profetas. La muerte de Juan el Bautista, con que él estuvo relacionado. Jesús tenía que sospechar las últimas consecuencias que podía tener su viaje a Jerusalén. O sea, Jesús no era ninguna persona ingenua. Se daba cuenta que había intereses muy fuertes en contra de él, que había gente que se escandalizaba. Él llegará a decir, dichoso aquel que no encuentre en mí motivo de tropiezo. La frase del capítulo 7 de Lucas, ¿no? Pues Jesús, que era una persona lúcida, tenía que comprender las consecuencias de su viaje a Jerusalén. ¿Qué delito se encuentra detrás de la muerte de Jesús? Marcos recoge esta acusación contra Jesús ante el Sanedrín. Yo he de destruir este templo construido por manos humanas en 3 días. Construiré otro, no con manos humanas. El sumo sacerdote le acusa de blasfemia por proclamarse Mesías, hijo del Dios bendito. El maltrato que le dan a Jesús es el maltrato que le dan a un falso profeta. Y Pilato se da cuenta que hay un tema de autoridad, de poder. ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Qué clase de poder tú representas, ¿no? ¿Qué clase de poder? Jesús le va a hablar de la verdad. Y tristemente, Pilato no tiene tiempo. Le pregunta, ¿qué es la verdad? Y ahí mismo lo deja con la palabra en la boca. Se sale fuera, ¿no? Hay como 3 tipos de acusaciones contra Jesús. La amenaza de destruir el templo, el insultar a Dios, la blasfemia, y también sus pretensiones mesiánicas incomodan a las autoridades. ¿Por qué? Jesús pareciera decir, Dios está detrás de lo que yo estoy haciendo. Dios se identifica con lo que yo estoy haciendo. Marcos asegura que la acusación de querer destruir el templo era falsa, pero los que pasan burlándose ante la cruz la repiten. Parece que Marcos, en definitiva, no la consideró tan falsa. Y Mateo sigue a Marcos. Lucas omite esa acusación ante el Sanedrín, pero luego lo va a incluir cuando Lucas, en Hechos de los Apóstoles, hable del juicio de Esteban. Va a salir el templo de nuevo de manera muy evidente, muy clara. Y Juan recoge una variante en el relato de la purificación del templo que está muy al comienzo del Evangelio. O sea que el templo está ahí como una opción contraria a Jesús de cómo relacionarnos con Dios. Jesús va a oponer a eso el culto en espíritu y verdad. O sea, algo que tiene que ver con el interior de la persona, con lo más profundo de la persona y con la búsqueda de la verdad. ¿Cómo comprender el ataque de Jesús contra el templo? Bueno, fue una condena de la actividad comercial del templo, se quedó en eso. Jesús va a cuestionar la misma existencia del templo y su valor con una acción dramática. Jesús simbolizó la destrucción del templo con ese pequeño gesto que él hace y causa un cierre del templo temporalmente, por lo menos en un área. Jesús cuestionó la existencia del templo como institución religiosa central del judaísmo. Para Bright, la acción de Jesús es como una parábola del juicio definitivo sobre el templo. No se trata de una purificación o de reforma, se trata
de la destrucción, La acción de Jesús en el templo de Jerusalén fue un juicio tanto simbólico como profético, realizado con palabras y acciones. En tanto que símbolo de toda la vida nacional estaba bajo amenaza divina, a no ser que Israel se arrepintiese. O sea que lo que Jesús está planteando es, eso que ustedes han hecho como el símbolo de la vida nacional, Dios lo va a destruir. Y para las autoridades judías, Jesús no solo desafiaba el símbolo más importante, sino la propia autoridad del templo. Él está cuestionando el fundamento de su autoridad, que se fundamentaba en el culto al templo. O sea, para Jesús nada de eso es válido. Jesús, en este sentido, era tremendo revolucionario, si usted quiere, en este tema religioso, profundamente. Revolucionario le queda corto. Está parando de cabeza lo que ellos estaban proponiendo. Wright dice, Jesús comprendió su misión como un profeta de los últimos tiempos. Rechazó el recurso a la violencia. Obviamente, rechazó eso. Incluso va a decir, quien tome la espada perecerá espada. Y la venida del reino de Dios, la venida de Dios, no le asigna ningún papel futuro al templo. Raymond Brown dice, hay una alta probabilidad histórica de que Jesús hiciera o dijera algo sobre la destrucción del templo. Esta sería una de las causas parciales que le condujeron a la muerte, condenado por el Sanedrín, que como saben es la máxima autoridad. Israel era una teocracia. El poder que mandaba era sagrado y lo sagrado era el poder. Para los judíos, por supuesto, que el poder mayor era Roma, que era el ejército invasor romano, era en el fondo el último poder. Hablemos ahora de la crucifixión. Bueno, la crucifixión fue algo que acabó con los discípulos, demolador, los derrumbó. Temieron por sus vidas y huyeron. Incluso luego de las apariciones, la manera que murió Jesús permanecía como un escándalo a los discípulos. Bueno, eso fue tan escandaloso que se pudiera decir que varias cartas de Pablo tienen como punta esto: no se avergüencen de la cruz, no se avergüencen de que Jesús muriera crucificado. Interioricen el significado de todo eso. Nosotros lo vamos a hacer, vamos a tratar de hacerlo esta noche. Este es el tema de la primera carta a los Corintios, sobre todo del comienzo. Ustedes se están avergonzando de la cruz. Y es verdad que una de las primeras herejías, y eso anda por ahí todavía, era decir que el Hijo de Dios no sufrió en la cruz, que eso era una mera apariencia. Por eso esa herejía se llama docetismo, porque en griego dokein es aparecer. Pensar que lo que murió en la cruz era una apariencia, eso era una herejía, ¿no? Y eso daba tanto escándalo, la cruz daba tanto escándalo, que había gente que prefería palabras muy sabias o milagrería, pero no me hablen de la cruz. Bueno, Cicerón llega a decir, Cicerón, por supuesto, mucho anterior de todo esto, Cicerón es contemporáneo en el siglo I, es contemporáneo de Julio César, etc. Cicerón llega a decir, la cruz no se debe mencionar en casa de un romano, de lo humillante que era. La crucifixión era la pena capital para los esclavos, criminales y rebeldes del imperio. Y en la escritura, el Deuteronomio dice, Dios maldice a que cuelga de un madero. Los discípulos, se pusieron a salvo, escandalizados. Su maestro era un maldito porque colgaba de un madero. O sea que se le rompió sus esperanzas, lo que creían, lo que esperaban, todo eso se vino abajo. Todo eso se vino abajo. Esto es un dato histórico. Hubo un general famoso, Publio Quintilio Varo, que por cierto hay una serie de Netflix sobre Germania, sobre Alemania, donde él aparece porque él fue el romano que dirigía el ejército que fracasó y fue totalmente destruido en la batalla de Teutoburgo hacia el año 46. Bueno, pues Varo, antes, cuando muere Herodes el Grande, hubo varias revueltas en Palestina y una de ellas fue en Judea.
y Varo crucificó a más de 2000 rebeldes cerca de Jerusalén. Era un hombre muy violento, ¿no? Y lo presentan como corrupto. Hay un historiador que dice, llegó pobre a una provincia rica y salió rico dejando una provincia pobre. Bueno, ahí tenemos a este señor. O sea, la crucifixión era un tormento que daba mucho terror, mucho terror. ¿Cómo enfrentaron los primeros cristianos la terrible vergüenza de la crucifixión? Se emplearon estas categorías para enfrentar esa vergüenza. La tradición de los profetas, que fueron rechazados y asesinados, pero eran profetas, ¿no? Segundo, el justo sufriente de la tradición sapiencial. Si usted lee los primeros capítulos del libro de la sabiduría, usted verá ahí un justo que con su vida indigna a los malvados, que dice, vamos a ver si es verdad que Dios lo protege. Vamos a ver, vamos a acabar con él, a ver si es verdad que Dios lo protege. Bueno, esa manera de pensar está detrás de los que escribieron los evangelios y, por supuesto, de los que llevaron a Jesús a la muerte. Y la muerte fue redentora. Fue una acción sagrada que destruye la maldad del pecado. Es bueno, de esto vamos a hablar enseguida, porque para mucha gente le entienden mal que la muerte de Jesús sea redentora y sea un sacrificio. La palabra sacrificio, y lo vamos a repetir, significa hacer sagrado, sacrum facere, hacer sagrado. ¿Por qué es sagrada? Porque es un acto de amor, es un acto de amor. Lo repetiré varias veces. Lo que agrada a Dios no es el sufrimiento. Lo que agrada a Dios es el amor. Lo que abre caminos es el amor. Aquí tenemos una de las primeras presentaciones de Jesús como profeta rechazado por los hombres, aprobado por Dios. Israelitas, escuchen estas palabras. A Jesús, el nazoreo, hombre acreditado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo por su medio. Piensa cómo hablan de los milagros. Como ustedes mismos saben, a este fue entregado según determinado designio, previo conocimiento de Dios. Ustedes los mataron clavándolo en la cruz por mano de los impíos. A este pues Dios le resucitó, librándole de los dolores del Hades, porque no era posible que quedase bajo su dominio. Está digno de mención que nosotros digamos que Dios amó tanto a Jesús que no lo podía dejar en la muerte. Así lo entiende esta primera. Y desorienta mucho, si usted entiende al pie de la letra, como si estuviera ya un libreto que Jesús está cumpliendo. Así sale en Jesus Christ Superstar. Dios está abierto a esto, el Padre está abierto a todo esto, ¿no? Pero ¿quiénes son los que lo mataron? Los contemporáneos. Y por cierto, que lo que lleva a la muerte a Jesús es la maldad humana, no los judíos, si ustedes quieren, son el instrumento que está ahí, pero ellos no tienen más culpa que el resto de la humanidad. Eso es algo terrible. Los cristianos en eso hemos cometido un crimen muchas veces, ¿no? Acusando a los pobres judíos de ser los criminales de Jesús, siendo así que lo que llevó a Jesús la muerte es la misma maldad que nosotros hacemos. Todos tenemos que ver con esa muerte. Dicen que en algunos pueblos de la cuenca del Congo, cuando muere un hombre, todos los hombres pasan y extienden la mano sobre el cadáver de alguien que ha muerto violentamente y extendiendo la mano dicen, yo no tengo que ver con esa sangre. Nosotros no podemos, ninguno de nosotros puede pasar delante de la cruz y decir, yo no tengo que ver con esa sangre. Nosotros tenemos que ver, porque la maldad humana llevó a Jesús a la muerte. Y lo grande es que Dios estaba abierto, el proyecto de Dios, el designio de Dios en amor está abierto a la muerte y al rechazo. Así de grande es Dios, está abierto a la muerte, al dolor, al rechazo. Dice, el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, es el tema de la próxima conferencia, a quien ustedes dieron muerte colgándole de un madero. A este le ha exaltado Dios con su diestra, lo acabamos de celebrar en la ascensión, como jefe y salvador. La manera de escribir de ellos pareciera que Jesús empieza a ser Señor
el día que resucita, ¿no? Lo que están diciendo en realidad, en profundidad, es que ellos lo han descubierto ahí. Ese va a ser el tema, no de la séptima, sino de la octava conferencia. Cómo el Nuevo Testamento va a hablar de Jesús después que se den cuenta que Dios lo resucitó. Eso tiene muchas consecuencias. Para decirlo así brevecito, ¿a quién le puede firmar el Padre un cheque en blanco, ¿no? Dios lo resucitó de la muerte. Van a entender la muerte de Jesús como el justo sufriente que está presente en tantos salmos. Y en esto el libro de la sabiduría juega un papel primordial. Ahí sale cómo los malvados conspiran contra el justo, ofendidos por su reproche y el clamor de que Dios es su Padre. Lo ponen a prueba a ver si de verdad que Dios lo va a defender. Ellos ignoran los designios divinos. Ellos no razonan que aunque el justo fracase, Dios está con él. No, ese razonamiento no lo hacen porque ellos creen, primero, que no hay más vida que esta, y segundo, que no hay más vida que aquella donde hay dinero, placer, aprobación, poder. Ponen la vida en eso. El tema está presente también en el relato de los tres jóvenes en el horno encendido. En ese momento dice, ¿cómo es que hay un cuarto personaje? Dice Nabucodonosor. Y lo mismo Daniel, la madriguera de los leones, y Susana, la casta Susana en el libro de Daniel. Todas esas son figuras de gente justa maltratada, y Dios sale a favor de ellos. Entre paréntesis, Dios pareciera callar. Esta clase de hoy acaba con el silencio de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios pareciera callar, como tantas veces en la vida. A toda persona que vive el silencio de Dios le puede conversar con Jesús y decirle, tú también experimentaste el silencio de Dios. Tú también lo experimentaste. Como dice la carta a los hebreos, porque pasó por donde pasamos, nos puede ayudar. Ese final del capítulo 2 de la carta a los hebreos. Justos y mártires serán vindicados por Dios, tal como aparece en la sabiduría. Ellos esperaban esa intervención final de Dios en los asuntos del mundo, que va a dar pie a la apocalíptica. Tercer lugar, la muerte de Jesús fue una muerte redentora. Murió por nosotros. De nuevo, hay que insistir en que esto se entienda bien, se entienda bien. Nosotros tenemos que ver con esa muerte porque es nuestra maldad que lo lleva, y también porque muriendo destruye nuestra maldad y nuestra muerte. Esas palabritas por son muy importantes. Cada vez que vamos a la Eucaristía la escuchamos, ¿no? Por ustedes y por todos. La frase que han retomado ahora la iglesia es por muchos, que mucha gente no la entiende, porque por muchos en realidad es la manera hebrea de decir por todos, ¿no? Una expresión hebrea. Me pregunto si es tan... esa es la palabra de mi iglesia, sí señor. Esa es la palabra de la consagración. Y habrá gente que tal vez no la entienda, porque no les queda como la duda de si todos están abiertos a esa salvación o si la salvación está abierta a todos. Y es el tema dominante de Pablo, que es verdad que no habla de los milagros, porque de lo que habla es de esto, de la muerte y de la resurrección de Cristo. Probablemente esa idea de la muerte redentora pudo haber surgido con la muerte de los macabeos y sus familiares. En ese momento, siglo y medio antes de Cristo, los israelitas llegan a la conclusión de que no es verdad, que esa gente que ha muerto por la causa de Dios, que no tienen más futuro que la muerte. Schillebeck, que ha estudiado mucho esto, dice que los materiales anteriores a Pablo y a los sinópticos, la fórmula por nosotros es más escasa. Pero no se puede derivar como una interpretación secundaria acerca de la muerte de Jesús. Dice, se pregunta él, ¿provendrá de algo que Jesús dijo o hizo días antes de su muerte? Ya usted se da cuenta de la respuesta. Él piensa que sí, ¿no? O sea que ese pasaje de Marcos, la higuera seca,
las cuestiones con la autoridad, la parábola de los viñadores, ¿no? Son comentarios del incidente al templo. La higuera seca es el único milagro destructivo en los evangelios. Pero ni en la higuera ni en el templo Jesús encuentra el fruto que busca. La higuera es símbolo de lo que le sucederá al templo. Volvemos a este tema que hemos estado tratando. Y Jesús va a mostrar que el templo es una cueva de ladrones, así como la higuera está estéril, citando a Jeremías. Versos después, Jeremías reprende a Israel en nombre de Yahvé. Quisiera recoger de ellos alguna cosa, oráculo de Yahvé, pero no hay racimos en la vid, ni higos en la higuera. Probablemente Marcos, al redactar su evangelio, se está inspirando en este pasaje de Jeremías, o el mismo Jesús. A lo mejor está relatando una palabra directa de Jesús, ¿no? Y ese tema esperaba y no lo encontró. Que no esperaba frutos y no lo encontró. Eso está muy presente tanto en Isaías como en Jeremías. Yo creo que es Isaías 5, todo el capítulo sobre la vid, ¿no? El Jesús, como es el hijo asesinado, dueño de la viña, la parábola de los viñadores, efectivamente que alude a Isaías 5. ¿Qué hará el dueño de la viña con los asesinos? Los va a acabar y le dará la viña a otro. Lo grande es que toda la escritura atestigua que lo que Jesús resucitado ofrece es la paz. Paz a ustedes. Ahí no hay ningún designio de venganza. Jesús le pregunta a los líderes de Israel, ¿no han leído el pasaje de la escritura? La piedra que los constructores desecharon es la piedra angular. Fue el Señor quien hizo esto. Y es maravilloso a nuestros ojos. Está citando el Salmo 118, que tanto hemos leído, sobre todo al comienzo de la Pascua. Ese Jesús rechazado es el fundamento del nuevo templo escatológico. La piedra que los constructores desecharon es la piedra angular. Por cierto, que eso es la conversión. Descubrir que tenemos las prioridades equivocadas, que hemos edificado mal, que hemos cimentado la vida en lo que no da vida. Esta es la obra de Yahvé, una maravilla a nuestros ojos. En Isaías leemos, dice el Señor, he aquí que yo pongo por fundamento en Sión una piedra elegida, una piedra angular, preciosa, ¿no? Quien tuviere fe en ella no vacilará. Los escritores del Nuevo Testamento llegaron a ver que Jesús se relacionaba con el hijo rechazado de la parábola de los viñadores asesinos, porque Jesús encontró muchas veces el rechazo en su vida. Y es también la piedra angular del nuevo templo. Es la piedra rechazada en los sinópticos, tema que se retoma en Hechos, en Pedro. Pedro mismo argumenta que la comunidad es un nuevo cuerpo espiritual construido con piedras vivas. Y en Romano, citando a Isaías, esa piedra será causa de dificultad, piedra de tropiezo, roca de traspié para ambas casas de Israel. Hay una idea así similar cuando Simeón habla en Lucas, ¿no? Este muchacho va a ser una bandera discutida, ¿no? Una piedra, un elemento de tropiezo. Jesús es el fundamento del nuevo templo, el nuevo pueblo de Dios. Así el signo de contradicción, la piedra por la que muchos caerán. La piedra por la que muchos caerán. Es la piedra angular. Venimos entonces a Jesús, completando tal vez temas que han quedado un poco en el aire. ¿Cómo entendió Jesús su muerte? ¿Acaso la tradición de la piedra angular tiene origen en Jesús mismo? Para Wright, Jesús fue a la muerte dándose cuenta que por ahí pasaba su vocación más profunda. Llega a verlo después de tener esa reacción normal de todo ser humano. Él se va a dar cuenta que a él le toca ser fiel, aunque esa fidelidad pase por la muerte. Leyendo Daniel, Zacarías, los salmos, probablemente percibió el reino de Dios vendría por medio del rey verdadero que participaría del sufrimiento del pueblo. Ese es el rey verdadero.
participaría del sufrimiento del pueblo. Una frase que gustaba mucho de decir un gran compañero jesuita fallecido recientemente, Jorge Cela, gustaba mucho de decir: Dios no se salva donde los humanos perecemos. Dios perece con nosotros por amor, perece por solidaridad, por solidaridad. Eso, Cela me evoca, esa frase de Jorge, me evoca un relato que ha recogido muchos teólogos alemanes. En un campo de concentración, un judío le pregunta a un cristiano, juntos están viendo cómo muere un pobre condenado que lo están ahorcando, y el judío le pregunta al cristiano: ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Y el cristiano no le responde nada, pero al cabo de un rato le dice: mira, yo creo que Dios está en el ahorcado. Yo creo que Dios se puede identificar, nuestro Dios se puede identificar con el ahorcado. Claro, o sea, un cristiano que sabe que el Hijo de Dios murió en la cruz, se le ha abierto esa puerta para poder entender que en esa muerte del inocente, ahí está Cristo, ahí está el Hijo de Dios. José María Pemán, un poeta español ya bastante viejo, antes de la Guerra Civil Española, escribía al hablar de Jesús en la cruz, en la obra El Divino Impaciente, dice que Ignacio de Loyola le hablaba a Francisco Javier y cita un verso, dice: de un condenado de amor que nos amó de tal suerte que nos dio vida en su muerte y esperanza en su dolor. Bueno, viniendo aquí a Rauch, citando a Wright, Rauch dice: Jesús fue consciente de su papel mesiánico. Ponderando los pasajes de Isaías 40-55, pudo perfectamente entender todo el sentido de lo que estaba pasando. Para Casper Schillebeeck, Jesús aceptó libremente la muerte como parte de su ministerio, de su servicio. Ambos, en el relato de la última cena, se encuentra una expresión del sentimiento por parte de Jesús de su muerte como cumplimiento de su vida. Pudiera decirse que Jesús asume su muerte como parte de su existencia al servicio del proyecto de Dios, de lo que Dios quiere establecer y de la necesidad de entrar en la trama de maldad humana para poder hacerlo. Esto es un comentario mío, pero está basado en lo que ellos están planteando, ¿no? Pues el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir, una diaconía, y a dar su vida como rescate por muchos. Diaconía en el judaísmo helenístico se refería a todo tipo de servicio. En las ideas judeocristianas y en las paulinas gentil cristianas va a tener un sentido eclesial. Es una palabra muy fuerte. Marcos une la vida de Jesús como servicio y el significado expiatorio, destrucción del pecado, de su muerte. Aquí hay un nuevo significado ministerial, el servicio. El servicio es lo que da el sentido al ministerio, porque ministrar es servir. ¿Cómo entendió Jesús su muerte? Si vamos a esa discusión que hay en la última cena y esa pregunta de quién es mayor, el que está a la mesa o el que sirve. ¿No es el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de ustedes como quien sirve. Ya ha ocurrido el cambio a un sentido eclesial ministerial. Jesús es el modelo de todo el que tiene algún cargo en la iglesia, hasta el hombre que abre la iglesia, ¿no? Lucas establece una conexión entre el servicio de Jesús y el significado de su muerte que ya hemos visto. Hay otro pasaje donde Jesús dice: ¿qué pasa si el Señor encuentra a los siervos esperando? Les aseguro que se ceñirá. Se refiere a que la gente usaba ropas muy anchas y para poder servir tenían que amarrárselas. Por eso dicen que por eso es que los sacerdotes nos ceñimos el alba, esa vestidura blanca. Hay un sentido de servicio cuando uno se amarra el cíngulo a la cintura del alba al decir la misa. Es un servicio. La comida celeste asociada con la parucía, el banquete escatológico mesiánico, está en continuidad con el servicio realizado por el Jesús terreno.
el lavatorio de los pies durante la última cena y la muerte de Jesús. Ese lavatorio aporta un sentido muy grande a la muerte de Jesús. La interpretación salvífica de la muerte de Jesús, realizada por las primeras iglesias cristianas, se enraiza en la interpretación de esas comunidades acerca de la última cena. La tradición de la última cena, por lo tanto, es el punto de partida más antiguo para la interpretación cristiana de la muerte de Jesús como una autodonación por parte de Jesús que busca la salvación. Esa palabrita es importante, donación. No que se la van a arrebatar la vida, pero es Él que se expone, es Él que la entrega. Ese es un temita muy interesante del capítulo 10 de Juan, que tal vez usted no ha reparado. Usted lee ese capítulo despacito, después que usted cruce el verso 20, usted se va a dar cuenta cómo Jesús dice, mi vida no me la quita nadie, soy yo que la entiendo. Esto usa ese verbo, no usa palabrita, soy yo que la estoy entregando. Yo me metí en esto, claro que se la van a quitar, pero se la van a quitar porque Él se metió en esto, ¿no? La muerte hay que entenderla como un servicio realizado por amor. Así, ¿acaso insinuó este significado de su muerte mientras vivía? Y esto es lo que le dejé colgando antes. Schillebeck dice, Jesús tuvo que haber encarado el significado de su muerte a la luz de su mensaje. Jesús mismo, eso no es un ingenuo. Claro que hay predicciones de la pasión, las 3 predicciones de la pasión en los sinópticos, se sabe que son vaticinia ex eventu, es decir, predicciones y anuncios que son posteriores a lo ya anunciado. Como los evangelios se escribieron después de la muerte y resurrección de Jesús, los evangelistas ponen como recurso literario en boca de Jesús 3 veces lo que va a pasar. Eso no es para hacer trapo, es un recurso literario de la época. Pero eso no quiere decir, eso es vaticinia ex eventu, son predicciones después de lo que pasó. Sí, señor, no hay ningún problema con eso. Pero Jesús tuvo que haberle dicho algo a sus discípulos para prepararlo. Dice, la concepción de Jesús sobre su muerte está en relación con su mensaje de la venida del reino de Dios. Sí, señor, está en conexión. Y las palabras de Jesús sobre el cáliz están coloreadas por la tradición litúrgica, sí, pero les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid, no la vida, de la vid, hasta el día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Esta afirmación no refleja la liturgia posterior, probablemente es auténtica, dice Casper. Y también manifiesta una forma más precisa y explícita la promesa de Jesús de una renovada hermandad en el reino de Dios. Esta es de las frases en los evangelios, que sale así de manera sencilla, sin ruido, donde claramente te deja ver que Jesús estaba convencido de que la muerte no tendría la última palabra sobre él. Él va a la muerte así, él va con miedo, todo sí, Señor, pero va también fiado del Padre, sabiendo que a Dios no le van a dañar su proyecto, que es un proyecto de vida, que es un proyecto de salvación. Encaró Jesús su muerte como un servicio realizado por amor, con la promesa de la renovada hermandad en el reino de Dios. Está afirmando que a pesar de su muerte se realizaría en el reino de Dios. Esto es fundamental, ¿no? Sintió que su muerte era una parte de la salvación ofrecida por Dios como consecuencia histórica de su servicio de cuidado y de amor. Fíjense qué cosa tan profunda. Esa muerte que es fruto de maldad, fruto de trampa, que es motivo de angustia, en esa muerte también se ve la generosidad del Hijo de Dios y de Dios su Padre, movida por el Espíritu. Por lo menos nos queda claro esto como núcleo histórico en la narración de la institución de la Eucaristía y del relato. Esa esperanza de Jesús aún cerca de su muerte y esa donación de su cuerpo, su sangre, simbolizando el destino que le aguarda, lo que se le viene encima. Él tiene una palabra sobre lo que se le viene encima, porque muy pronto no podrá tener más palabra que la que le dejen sus verdugos, de modo que él va a tener. Cada vez que usted celebra la Eucaristía, cada vez que celebramos, estamos escuchando las últimas palabras de Jesús, mientras pudo hablar sin que lo violentasen.
Encaró Jesús la muerte como un servicio. Más tarde la muerte de Jesús se reconocerá como un sacrificio, aunque él no lo diga explícitamente. Y la hermandad renovada que él promete será vista como una bendición escatológica. Renuevo, sacrificio, sacrum facere, constituir algo en sagrado. La muerte de Jesús en consecuencia de su amor es sagrada por eso. No es sagrada por el dolor, no, es sagrada por el amor. En ella se revela hasta dónde llega el amor por nosotros y hasta dónde llega nuestra maldad. Dios es amor. Lo que agrada a Dios es el amor. El dolor por sí mismo no agrada a Dios. Ahora bien, todo el que ama o quiere amar sufre. Sí, Señor, eso es verdad. Sí, Señor. No se hará una reforma fiscal sin dolor, no. La afirmación de beber de nuevo en el reino de Dios proviene del primer nivel de la tradición de los evangelios, de las palabras de Jesús mismo. Digo, esto es lo que dicen estos autores que han estudiado estas cosas. Su muerte está ligada a su misión. No existe una brecha entre lo que Jesús pensaba y lo que la iglesia proclamó. Es lo que quieren decir aquí. Ya el Jesús terreno le comunica a sus discípulos esta esperanza de que nos encontraremos de nuevo para compartir la copa en el reino de Dios. Nos encontraremos, sí, Señor. Nos sentaremos a la mesa en ese reino de Dios. ¿Ansiaba Jesús el fin del mundo, como ha sugerido Schweitzer? No podemos entrar en la psicología de Jesús, pero sí, desde los macabeos, en Israel hay una esperanza de resurrección que lo compartían los fariseos. Por eso Jesús entra en controversia con los saduceos. Y la apocalíptica esperaba una resurrección universal de los muertos. Pero Wright, ni Jesús, ni esperó ni proclamó el fin del universo espacio-temporal. ¿Cómo imaginó Jesús, entonces, su esperanza? ¿No? Bueno, primero veamos las respuestas equivocadas, ¿no? La gente que se cree que la humanidad de Jesús era falsa, que sabía todo, como si los humanos supiéramos todo, y Jesús era un ser humano, y si los humanos ignoramos, Jesús ignoró, el Hijo de Dios hecho hombre. Estos temas los vamos a tratar sobre todo en la octava y la novena, ¿no? Ignacio de Loyola nos invita a reflexionar sobre la pasión de Cristo, viendo cómo la divinidad se esconde. Es el Hijo de Dios hecho hombre, no jugó a ser hombre, es verdaderamente un ser humano, ¿no? Jesús se encontró abandonado por sus amigos y por Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es la frase que Marcos recoge, ¿no? Por cierto que esto está mal, o sea que falta un número. Es un salmo que termina lleno de esperanza. Yahvé oye la oración del salmista y le da nueva vida. Yo creo que más bien debe ser Marcos 15. La frase suscita más preguntas que respuestas. No sabemos si Jesús pronunció esta palabra. Lucas pone otra, Dios mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Otro salmo diferente, ¿no? Por ejemplo, ahí está, ¿no? Y Juan está acabado. Ahora, parece ser claro que en su agonía Jesús experimentó totalmente la ausencia de Dios que todos a veces sentimos en nuestras vidas y que los moribundos parecen experimentar tan a menudo, incluso de fe profunda, pero Jesús no se desesperó. Jesús experimentó el insondable misterio de Dios y su voluntad, pero superó esa noche de la fe de forma que este vacío insuperable se convirtió en la copa de plenitud de Dios. Esto, de nuevo, es bueno meditarlo, ¿no? Schillebeck, Jesús se relacionó con Dios en términos de su experiencia del Abba, la fuente y el fundamento de su vida y de su ministerio. Él usa esa palabra para dirigirse al Padre. Esa es una palabra que no aparece en la literatura devocional judía ni los textos rabínicos. Aparece, por ejemplo, en Marcos, en un momento muy especial. Los especialistas están de acuerdo en decir que esa era la manera que Jesús tenía de orar. Y tan es así que esta palabra hebrea se repite en Gálatas y Romanos. No la cambiaron. ¿Por qué? Porque era una palabra de Jesús. Pero esa intimidad de Abba, la intimidad de Jesús con su Padre, es diferente de la experiencia de los discípulos. Jesús generalmente habla de mi Padre
y su Padre, mi Padre y vuestro Padre, por ejemplo, en la palabra María Magdalena, suba a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Dile así a los discípulos, porque Dios es Padre de Jesús de una manera particular. De nuevo, hay que esperar a la clase octava, novena, para entender más esto. Jesús tenía conciencia de su vocación, pero no una conciencia que pudiera expresarse en concepto, pero sí consciente de ser amado de una manera particular por su Padre Dios. Y por eso habla de Abba. Esa vocación se la dio a alguien que él conocía como Padre, para realizar en él lo que las Escrituras de Israel había prometido. De nuevo, Escritura como testimonio de un proyecto, no como encadenamiento de versos. Dice Wright, quizás lo máximo que podemos afirmar es que por muy consciente que Jesús estuviera de su misión y consciente de una intimidad con el que llamó Padre, encaró su propia muerte con todo el miedo, la incertidumbre y la duda que cualquier ser humano experimenta cuando se acerca a la muerte. En sus últimos momentos, en extremis, él se adhirió a su fe en su Abba y continuó esperando que el Abba le reivindicaría. Esta cita que yo pongo aquí de hebreo, esto no es Raucho, esto es Massa, esta cita que yo pongo aquí de hebreo ilumina porque ¿por qué Jesús nos puede ayudar? Porque pasó por aquí. Jesús pasó por aquí, ¿no? Por eso que nos puede ayudar. Aunque el Padre no intervino y pareciera como si su ministerio finalizase en un fracaso, él no se desmoronó. Jesús no se había equivocado. El reinado de Dios todavía estaba cerca. El relato de la agonía en el huerto nos lo dice simbólicamente, sino literalmente. Y vamos entonces, tenemos todavía una marcha que andar, pero vamos a resumir lo que de Rauch nos ha dicho y enseguida vamos a entrar en otro tipo de reflexión. La acción de Jesús en el templo fue la causa principal de su muerte. No es que se limitara a condenar a los mercaderes, fue un signo profético. El templo iba a ser destruido. La muerte impresionó y dispersó a los discípulos y ellos mismos se afanaron por comprenderla, inspirándose en motivos y figuras de la Escritura. Por ejemplo, una muerte profética, Jesús como profeta rechazado. Sapiencial, Jesús habría sido el justo sufriente. Y parece ser que no abordaron el tema del valor salvífico de la muerte de Jesús en los inicios, ¿no? Poco a poco se le va dando un valor salvífico. Se entiende que es por nosotros. Destruyó en carne propia la maldad que mata, ¿no? Fue la piedra rechazada por los constructores. Hay un jueguito de palabras. El hijo, que es Ben en hebreo, llega a ser la piedra, Ben, es el nuevo fundamento del pueblo de Dios. El pueblo es el nuevo templo construido con piedras vivas. ¿Cómo contempló su muerte? Como siervo. Vivió su muerte libremente aceptada como parte de su vida y de su servicio. Parece claro que a pesar del fracaso que pareció representar su muerte, Jesús ofreció a sus discípulos una hermandad renovada consigo mismo, más allá de la muerte. Así murió sin desesperar, sino confiando en que el Dios a quien llamaba Abba le reivindicaría de algún modo, confiando en que su misión no acabaría en un fracaso. Yo pienso que a eso alude el hecho de que el salmo que cita Marcos, por ejemplo, Dios mío, sigue siendo Dios mío, aunque él se sienta abandonado. O también Lucas, en tus manos encomiendo mi espíritu. Mi espíritu se va, pero es a ti que te lo encomiendo. Yo quiero hacer una reflexión ya por mi cuenta de un tema que hace mucho daño a los católicos, a los protestantes, a los hermanos nuestros cristianos, porque hay gente que comprende la muerte de Jesús dentro de un esquema de compensación. Y hay otro esquema que es considerarla como revelación de la ternura y de la lealtad del Padre. Bueno,
Me estoy basando en un autor bastante famoso, francés, Seurat. O sea, que quede claro que hay un esquema que es la compensación. Vamos a explicar. ¿Cómo es el esquema de compensación? El esquema de compensación ve a Dios como un juez que actúa según la justicia humana, ojo por ojo. Busca aplacar a Dios, quiere cambiar a Dios. Y este juez terrible exige la sangre de su Hijo. Como Jesús cargó con nuestros pecados, tenía que cargar con el castigo. Ese es el esquema de compensación. Ustedes, por supuesto, se darán cuenta que yo estoy totalmente en contra de esto porque creo que no es verdad, para nada. Y le hace una ofensa a Dios, al Padre, ¿no? En cambio está el esquema de la revelación. Jesús nos revela la buena noticia. Hay una buena noticia, como dice Pablo en Efesios, no sabemos hasta dónde llega el amor de Dios. Ese es un tema muy lindo del capítulo 3 de la carta a los Efesios. Dice, ojalá conociéramos las dimensiones hasta dónde llega el amor de Dios, la altura, la anchura. Y llega un momento que dice, señores, Dios es capaz de hacer más por nosotros de lo que nosotros pedimos o esperamos. Creo que es Efesios 3:20. Ese esquema de revelación busca que cambiemos nosotros, que nos convirtamos nosotros. Y el camino de cambiar es la fe. El Padre nos invita a creer en el amor que se ha revelado en su Hijo. Qué cosa tan lamentable que Lutero, que insistió tanto en que lo que nos salva es la fe, convirtiera a Jesús en objeto de la ira del Padre porque estaba cargado con nuestro pecado. Lutero tiene una comprensión errónea, en mi opinión, de la pasión. En eso Lutero era un gran teólogo, pero creo que en esto se peló, de este aparte. O sea que el esquema de compensación debe existir una correspondencia. Tú hiciste esta maldad, viene ahora una reparación. Tú ofendiste a Dios, ¿cómo vas a poder pagar por eso? En cambio, la revelación judeo-cristiana, Dios no es como nosotros. La justicia de Dios es la que justifica al pecador en lugar de vengarse. Miren, Lutero le tocó vivir una iglesia católica tan llena de gente que negociaba por los sacramentos, que Lutero se fue al otro extremo y decía, no, ese perdón que se da a través de la confesión es que Dios te declara justo, aunque tú seas un pecador. El perdón que nos da Dios es que nos declara, es un perdón forense, jurídico. Tú sigues siendo pecador. Así que no te engrías que tú sigues siendo pecador. Señores, toda la Biblia nos está hablando de que cuando Dios habla, Dios realiza lo que habla. ¿Cómo tú me vas a decir que seguimos siendo pecadores si Dios me ha dado su perdón? Yo estoy justificado. Que yo después me vuelva soberbio, eso es un desastre, eso es muy triste, en eso tiene razón usted. Pero ¿cómo va a ser que para evitar ese peligro tú me digas que yo sigo siendo? Usted usaba una fórmula en latín que decía que somos, cada uno de nosotros es simul justus et peccato. Eso es un disparate, ¿no? Si Dios me da su palabra y me da su perdón, yo estoy justificado. La santidad, la trascendencia de Dios se revela en su misericordia, que destruye la maldad y salva al pecador. Fíjense en este pico del Antiguo Testamento. Esto es un pasaje muy importante de Oseas, donde Dios dice, no actuaré según el ardor de mi ira. Eso es una palabra humana. Dios no tiene ira, eso es un sentimiento humano. No volveré a destruir Efraín. Ahora miren el motivo que da. Yo soy Dios, no hombre. Es decir, mi justicia no es la justicia de los hombres. Yo soy el santo que estoy en medio de ti y no he venido a destruirte. Casi en los evangelios vamos a oír, yo no he venido, ¿no?, a buscar justos, sino pecadores. No tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. No tienen necesidad. ¡Qué lindo! O sea, como si Jesús dijera, yo no he venido a destruirte, yo he venido a curarte, ¿no? El esquema de compensación transmite esta idea terrible. Hay un castigo, el castigo tiene que ser equivalente al mal cometido.
porque debe constituir un sufrimiento equivalente al que ha sido causado a la víctima o al placer injusto obtenido del mal realizado. Ese es el esquema de compensación. ¿Sabe lo que hay detrás del esquema de compensación? Nuestra idea de justicia, la justicia terrible humana que lo que hace es matar muchas veces. Hasta ahí llegamos, ¿no? Y se creen que somos más justos porque ahora hay pena de muerte cada vez más. Que disparate, ¿no? O sea, ese es nuestro esquema, ¿no? La revelación judeocristiana nos revela otra idea de Dios. La conversión del corazón, Dios la exige porque la da, como dice San Agustín, dame lo que mandas y manda lo que quiere. Dios nos manda a convertirnos porque nos da la posibilidad de convertirnos. Dios exige la conversión, el abandono del pecado, porque destruye nuestra humanidad. Eso es lo que ofende a Dios. Eso es lo que ofende a Dios. ¿Qué es lo que ofende a Dios? Probablemente Dios no se ofende con que yo robe. Eso no le hace nada a Dios, pero me hace a mí. Yo me destruyo robando. Yo me destruyo con la violencia. Y como yo me destruyo, eso ofende a Dios. Estoy destruyendo la imagen de Dios en mí. Estoy destruyendo mi vocación. Y al destruir eso, ofendo a Dios. Eso es. Dios se ofende con lo que nos daña. Dios se ofende con lo que nos daña. Nosotros nunca dañamos a Dios, ¿no? Pero eso sí, el Señor padece. Sí, Señor. Se nos pide regresar al ámbito de la justicia. Para mucha gente, expiar consiste en pagarle a Dios. Ya yo pagué. En cambio, en el Nuevo Testamento, en la tradición judeocristiana, expiar consiste en destruir el pecado y su fuerza de muerte. Se ha destruido lo que nos separaba. Se ha destruido lo que nos separaba. Se ha destruido el velo, como dirá la carta a los hebreos, que nos separaba de la santidad de Dios. El pecado y su fuerza de muerte. Hay un prefacio muy lindo que dice, muriendo destruyó nuestra muerte. Mortem nostram, muriendo destruxi, muriendo destruxi, ¿no? Muriendo destruyó nuestra muerte. El esquema de compensación habla de una justicia vindicativa, vengadora, una de las bases del ejercicio de la justicia humana. La justicia humana lo que busca es el pago, como ese hombre que agarra al otro por el cuello. Después que lo han perdonado, ese hombre hace así, págame lo que me debes, ¿no? Esa es la justicia humana. La revelación judeocristiana tiene otra idea. Dios da lo que ordena porque la mujer y el hombre solamente pueden convertirse con su gracia. La justicia de Dios busca salvar. Dios está representado en ese rey que le perdona todo. No puedes pagar, no importa, yo te perdono todo. Y espera que nosotros perdonemos. Perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. El esquema de compensación. El hombre pecador, al emplear el esquema de compensación, pretende vengar los derechos de Dios, ¿no? Cuando iban los cruzados hacia Tierra Santa, oiga qué disparate, cuando iban los cruzados, estoy hablando después del año 1095, en los Balcanes, esa gente empezó a matar judíos porque fueron los que mataron a Cristo y ellos eran los justicieros y los jueces de los pobres judíos. Como se busca una compensación objetiva y exacta del pecado cometido mediante un castigo oneroso sacrificio para que el hombre y la mujer puedan encontrar de nuevo la benevolencia divina. O sea que ellos son los que van a cambiar a Dios. Si no le pagas a Dios lo que le debes, no podrás vivir en amistad con Dios. Bueno, eso es un absurdo. En cambio, el esquema de revelación, Dios, la respuesta de Dios ante el egoísmo del pecado y la muerte, es el amor generoso y la vida. Ante la humanidad perdida, Dios envía a su Hijo. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo el que cree en Él no perezca. Dios nos manda a su Hijo. Tenemos que descubrir eso. Tenemos que descubrir la Trinidad. Tenemos que descubrir al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Que no necesitamos aplacar a Dios, sino creer en su lealtad. Lo que nos salva es la fe, en la lealtad de Dios. Y todo el que cree va a actuar según esa lealtad. En nombre del Padre, el Hijo murió para darnos vida, el Espíritu Santo, como todavía éramos pecadores. Todo eso que trata Pablo en el capítulo, creo que es 5 de la carta a los romanos, ¿no? Bueno, ese esquema. Dios no está esperando que nosotros
que Él pida perdón primero. Muchas veces en la familia, que Él pida perdón primero, se ve que ahí no hay fe cristiana. Adelántate tú para que seas como el Padre, para que te parezcas al Padre. Adelántate tú y te encontrarás al Padre, ¿no? Bueno, pues el esquema de compensación, el pecador debe pagar una condena para que la culpa no quede impune. Esa justicia está calcada de lo humano. En cambio, Jesús hace suya las consecuencias del pecado y la situación de los pecadores para destruirla en carne propia. Todo ese primer capítulo de la carta a los Colosenses, ese himno precioso que no sabemos de quién es, pero Pablo cita en la carta a los Colosenses, dice que realizó la paz, llevó a cabo la paz con la sangre de su cruz, con su propia sangre. Él hizo la paz. Considerando el movimiento descendente de Dios hacia nosotros. En Jesús se realiza el don, el regalo definitivo de Dios a nosotros. Jesús vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Eso es que vino. Pero ese don de la vida se le está haciendo a unos hombres instalados en la muerte. Por eso toma inevitablemente la figura de una redención, una liberación onerosa que debe vencer el rechazo del hombre. ¿Cómo no iba a aparecer el Mesías si nuestro mundo está lleno de gente tramposa? No pasó en una carroza el Mesías. Estuvo a pie en este mundo en medio de gente malísima, como ovejas entre lobos. Los mando como ovejas entre lobos. Es decir, prepárense que les va a tocar anunciar el evangelio como ovejas entre lobos. Quien sirve a malvados violentos experimentará su violencia y su maldad. Ese es el siervo que lo creían hasta castigado de Dios. Todo ese tema de Isaías 52, 13 y a 53, 12, el último canto del siervo, ¿no? Bueno, considerando el movimiento ascendente, Jesús es uno de nosotros, por eso realiza el don definitivo del hombre a Dios. El don de Dios pide ser acogido y recibido. Ahora bien, la acogida del hombre, de la mujer, del don de Dios, no puede consistir más que en el don del hombre, de la mujer a Dios. O sea, claro, porque nosotros tenemos que corresponder. Y no puede ser algo exterior. Si Dios se da, nosotros tenemos que darnos, nos toca entregarnos en espíritu y verdad, dirá Jesús. En lo más profundo, no es ponerse una camisetica, no es cantar un cantico, no, es darse. O sea que la muerte de Jesús y la manera en que el Mesías se presenta, por ejemplo, en la carta a los Hebreos, aquí estoy ante Jesús que se presenta delante de nosotros cargado con la cruz de nuestra maldad y comunicándonos la buena noticia de una nueva vida. A nosotros nos toca responderle, aquí estoy, que es como la carta a los Hebreos presenta. ¿Tú sabes que esta es la palabra que se usa en las ordenaciones de obispo, de presbítero, de diácono? Acérquese el candidato, fulano de tal. Aquí estoy, responde la persona. Ecce adsum, decían en latín. Aquí estoy. Que por cierto, qué lindo en el primer capítulo de Lucas. He aquí la esclava del Señor. Qué estilo, ¿no? Qué mamá, ¿no? Qué actitud de esta mujer, ¿no? Aquí estoy, cuente conmigo, ¿no? Porque no quisiste ofrendas. No quisiste ofrendas ni sacrificio. Claro, nosotros siempre estamos listos a ofrecer cosas, pero que no se trata de ofrecer cosas, es de ofrecerse uno mismo, ¿no? Aquí todavía se aclara más. Cristo vivió y murió y resucitó por nosotros y murió por nuestra causa, es decir, tomó nuestro lugar, es decir, asumir sobre sí por amor el fruto y consecuencia de nuestra maldad. No es el castigo de Dios lo que él asume, no recibe el castigo, recibe la violencia de nuestra maldad. La redención es una liberación y un rescate. ¿Pero qué clase de Dios es ese que castiga a su hijo? ¿Un criminal? Ese no es el Dios que nos reveló Jesús. Dios nos ha rescatado de nosotros mismos y de nuestra maldad y de nuestra justicia y nos ha liberado de nuestras esclavitudes. Por eso Pablo llegará a decir, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿No? Ahora, sí es verdad que hay frases de la Escritura, ahí mismo el capítulo 8 de Romanos, que se pueden prestar a una mala comprensión. Sí, pero es porque usted tiene ya una idea preconcebida de que Dios va a castigar a su hijo
para quedarse quieto, para calmar su ira. Pero ese no es el Dios que nos reveló Jesús. Pues en Cristo Dios estaba reconciliando el mundo con él y ya no tenía en cuenta los pecados de los hombres. Es Dios el autor de la reconciliación. Por eso es como si Dios mismo le exhortara por nuestra boca, en nombre de Cristo, déjense reconciliar con Dios. Este es un pasaje que también vale la pena meditar. En Cristo Dios estaba reconciliando al mundo con él. La iniciativa viene de Dios, no somos nosotros los que vamos a cambiar a Dios, es Dios quien nos va a cambiar a nosotros, aunque para eso le cueste pasar por la cruz de su Hijo y la resurrección. Hay que entrar en esa Pascua, que eso es el bautismo, por cierto, para tener una actitud nueva de esa bondad de Dios. Dice, la mentalidad hebrea atribuye todo a Dios como causa primera. Dios lo hizo pecado. Es decir, Dios lo ama tanto que el Hijo hace suya la suerte de los pecadores para destruir en carne propia la maldad del pecado. Por eso es que gente tan inteligente y tan brillante como Lutero, por ejemplo, dice, Dios lo hizo pecado. Señores, entendamos que Jesús es el justo. ¿Quién me convencerá de pecado? Llegará a decir, ¿no? Durante su vida pública. Ahora, ¿con qué está cargando Jesús? Con la maldad de nuestro pecado, sí, Señor, pero no para calmar la ira de Dios, sino para destruirla y ofrecernos una vida nueva. Dios no se ahorra a su Hijo, no. Dios es autor de nuestra salvación y no su mayor obstáculo, porque casi la gente que habla como habla Lutero en este caso, casi no estamos salvados de Dios, más bien nos salvamos con Dios y gracias a Dios. Eso es lo que nos salva, la fe en este Dios que es leal hasta la muerte, aunque tenga que pasar por la muerte, ¿no? No nos salvamos de Dios, de su castigo, de su ira, de su venganza ante nuestro pecado. Jesús no vino a eso. Jesús no vino a salvarnos de Dios, de su castigo, de su ira, etc. Jesús vino a salvarnos de la maldad que nos esclaviza y destruye con sus dinamismos que llevan a la muerte. La raíz de la maldad es la falta de amor, la fuente de toda violencia. Si la salvación ocurriera calmando la ira del Padre, no nos han cambiado a nosotros, pero por amor Jesús asume y destruye en sí nuestra maldad y crea en nosotros un corazón nuevo, como dice el Salmo 51. Nos da su espíritu, como habla Ezequiel 36, para relacionarlo, la nueva alianza, como habla Jeremías 31, con Dios como Padre y con los demás, mujeres y hombres, como hermanos. Yo quisiera todavía dar algunos elementos útiles que ayuden a entender esto mejor. Esto todavía son más ideas de esta persona que les habla. Mucha gente prefiere la justicia del hermano mayor. ¿Se acuerdan la parábola del hombre que tenía 2 hijos? Esa es la parábola, no es el hijo pródigo, se llama un hombre tenía 2 hijos. Si no me cree, lea Lucas y usted verá cómo empieza la parábola. Un hombre tenía 2 hijos. ¿Sabe por qué se llama la parábola del hijo pródigo? Porque nosotros no queremos estar en la parábola, ¿no? Esa es la parábola del que se fue. No, es la parábola del que se fue y del que se quedó, lo que retrata a los fariseos del comienzo del capítulo 15 de Lucas, ¿no? Entonces, ¿por qué la gente prefiere la justicia arrogante del hermano mayor en lugar de preferir el abrazo del padre? Este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Ese es el padre. ¿Usted cree que ese padre le va a decir a Jesús, te toca morir para calmar mi ira, te toca morir para que yo me tranquilice? Pero eso no tiene pie ni cabeza. Eso no fue lo que reveló Jesús. Los que pretenden ser justos por sí mismos quedan mal ante un Dios misericordioso, aunque se les llame con ternura muchas veces. Se puede decir, como dijo Jesús, con tristeza, refiriéndose a la soberbia de Jerusalén. Tú no has querido. ¿Cuántas veces? Está en el capítulo 13 de Lucas, no me acuerdo del verso, ¿no? O sea, pero ¿cómo? ¿Cuántas veces? Como una gallina llama a sus polluelos para ponerlo bajo sus alas, pero tú no has querido. Y Pablo, en la carta a los Corintios, el amor de Cristo no nos deja escapatoria. Si Él murió por todos, todos han muerto.
que murió por todos, para que los que viven no vivan ya para sí mismos. Porque, óigame, es muy comprometido. ¿Qué te queda a ti ahora? ¿Qué argumento vas a tener tú para negar el perdón si a ti te han perdonado sin ningún motivo? Por el amor de Dios a ti te han perdonado. ¿Y tú vas a negar el perdón? ¿Qué te queda si vas a ver a Jesús amando de esta manera? El amor de Cristo no nos deja escapatoria, dice Pablo. Urget nos, como se leía la Biblia en latín, caritas Christi, urget nos, ¿no? El amor de Cristo nos urge, no te deja donde esconderte. No hay, nadie se libra de un Dios enamorado que pasa por la pena y el dolor de amar a gente difícil, ¿no? Si el mandamiento de Jesús es el amor, ¿nos ha salvado algo que no sea amor? El Dios que necesita la sangre de su Hijo para perdonar es un Dios de amor. ¿Ese Dios puede mandar a amar? Dice Juan, no hay temor en el amor. El Dios de la venganza, ese es un Dios de temor. Es un Dios falso, inventado por los que quieren darle lecciones al Padre, apoyados en la justicia humana que sigue matando. Ese es un Dios falso. El Dios en que nosotros creemos es el Padre de Jesús, que tanto amó al mundo, que entregó a su único Hijo, ¿no? O sea que la primera iglesia entendió la resurrección de Cristo como un acto de amor. Dios no podía dejar abandonado a su Mesías en el reino de los muertos. Un poco la idea que Jesús desarrolla cuando le dice a los discípulos, creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas y yo vendré a buscarlo cuando esté listo, para que donde estoy yo estén también ustedes. Qué palabra tan linda, para que donde estoy yo estén también ustedes. Pues finalmente, en la cruz, en esta conferencia de hoy, que habla sobre la muerte de Jesús, entendemos hasta dónde llega la maldad humana, pero sobre todo entendemos hasta dónde llega el amor de Dios revelado en Cristo Jesús.